Hoy tenemos un invitado especial, con una trayectoria increíble. Es pianista, productor, arreglista, docente y ha trabajado en múltiples proyectos que han dejado huella en la escena musical. En esta charla vamos a conocer su historia, su proceso creativo y sus experiencias en la industria. Si te apasiona la música, quédate hasta el final, porque esta conversación promete ser inspiradora. Soy Felipe Serrano y nada, acabo de compartir aquí con ustedes. ¿Cuál fue el momento decisivo en tu vida que te hizo saber que querías vivir de la música? La música a mí me ha acompañado siempre, desde los 7 años, y cuando salí del colegio fue que dije quiero acercarme a estudiar por primera vez música. Pero definitivamente en una conversación que tuve con un amigo, dije no, donde yo siento que soy mejor es haciendo esto que he hecho toda la vida, que es la música. Y creo que puedo vivir de eso con los riesgos que sé que va a tener, pero pues que acompañado de Dios también voy a lograrlo. Entonces decidí seguir profesionalmente por la música y hasta el día de hoy ha sido lo que me ha acompañado. ¿Cómo te mantienes motivado cuando las cosas se ponen difíciles en este medio de la música? Sencillamente disfrutar lo que hago. Creo que he tenido la oportunidad de compartir con muchos artistas, compartir muchas tarimas, compartir muchos países, muchos viajes, y eso ha hecho que realmente valore lo que estoy haciendo. Hay momentos que agota, hay momentos que uno decide tirar la toalla, pero también busco otra forma, en este caso en la docencia, como de tener un plan B que me permita equilibrar un poco los shows y equilibrar un poco las clases para que ninguno de los dos se vuelva agotador en un punto, y eso me permite como oxigenarme en los momentos en que quiero a veces abandonar y mantenerme siempre pues en este arte que tiene tantos altibajos. ¿Qué sacrificios has tenido que hacer para seguir tu sueño? ¿Ha valido la pena? Sacrificar a veces la familia por un concierto, por una fecha, sacrificar un evento importante también por estar en un viaje. Esos son sacrificios familiares que yo siento que son los que a mí más me han tocado. Sin embargo, mi sueño no solo era ser músico, sino también tener una familia joven. Y eso también ha implicado sacrificar muchos sueños musicales para también cumplir mi sueño familiar. Y ha sido quizás renunciar a artistas como, no sé, Sebastián Yatra en algún momento, que representaba no estar al lado de mi familia por mucho tiempo, no ver a mis hijos crecer. En ese punto uno tiene que lograr equilibrar todos esos aspectos de la vida para poder apuntar a un mismo lugar. Y esos son sacrificios pues que tuve que hacer en algún momento. Bueno, yo siento que donde ha valido la pena todos estos años de trabajo, de perseverancia, de no renunciar en esos momentos, ha sido en estar en el radar de personas importantes en la música de mi país en general, y pensar como que ahora tengo la oportunidad de trabajar de la mano con Carlos Vives en todo su universo, digamos, desde el sello, el mismo equipo musical. Yo creo que me hace sentir a mí como conseguí algo, ¿sí? Llegué a trabajar con artistas que alguna vez vi como de lejos en una tarima y hoy estoy compartiendo con ellos. Desde que empecé han sido muchos años, pero eso me hace sentir a mí satisfecho de saber que voy por un buen camino, y más que esas personas han estado contentas con mi trabajo. ¿Cuál es el logro que más te ha marcado y te hace sentir orgulloso como músico? Para mí ese logro creo que fue haber hecho la gira en Colombia con Alejandro Sanz. Claro, no directamente tocando con él. Era un artista que yo soñé siempre conocer, que yo decía, bueno, quiero ir al menos a un concierto de él, poder tomarme la foto como uno dice, pero Dios me permitió no solo eso, sino sentarme a comer, compartir espacios, conversaciones, aprender de él, de su banda, de su director musical, tener un feedback de lo que hacíamos y abrir más o menos 5 o 7 conciertos que abrimos en este país junto con él, en una gira que fue algo que no esperaba, pero que Dios sí conocía, y creo que me permitió cumplir un sueño haciendo lo que más amo. Si pudieras dar un consejo a alguien que quiere hacer de la música su carrera, ¿qué le dirías? Siempre sabemos que un consejo es como ser disciplinado, esforzarse, pasar muchas horas de práctica en su instrumento y todo esto. Creo que algo que a mí me ha abierto las puertas ha sido, más que ser el mejor músico, ser persona. Y eso sí implica puntualidad, eso implica que tu palabra valga, eso implica la responsabilidad y el compromiso que tienes con una agrupación. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas, como lo mencioné ahorita, como Carlos Vives, Uzi,
Alejandro González, Gerao, todo lo que fue el movimiento de Tropipop aquí en Colombia, Jorge Celedón, Alejandro Palacio, artistas internacionales franceses como Haiti, Liana también, el hip hop, de diferentes géneros realmente, y siento que el crecimiento musical pues sea muy amplio, te permita tener muchas cosas para proponer y eso es algo que agrada. Creo que lo que hace que los artistas se casen con uno es cómo te ven como persona, cómo ven lo que tú eres para la agrupación, lo que tú representas para la banda, el ambiente que tú puedes llevar a un lugar, cómo resuelves los problemas en tarima. Si hay un problema en tarima, vas a ser la persona que explota a tratar mal a todo el mundo, o vas a ser la que busca resolver esos problemas en vivo. Entonces, si fuera un consejo de mi parte, sería aprender a ser una persona que resuelve problemas, claro, siendo lo mejor posible musicalmente, pero pues músicos buenos van a haber miles. En cambio, personas no hay tantas que podamos tener en este medio con la capacidad de ser luz en un espacio donde a veces hay tanta tensión. También, ser productor. Yo creo que todo músico tiene que ser productor. Productor de su propio sonido. Que se sienta una diferencia entre cuando está este pianista y cuando estás tú. No estoy diciendo con eso de que tengas que sobrepasar a cualquiera, no, pero que sí tu sonido sea algo específico. Eso es en cuanto a ser productor. Pero también hay que ser empresario. También hay que ver mi talento como un producto, darle el valor económico que requiere. Creo que una de las primeras cosas que te diría si estás empezando en la música es no regales tu trabajo, ¿sí? Es muy fácil que al principio, porque pasé por ahí, todo el mundo te diga, pero estamos comenzando, pero al final y por experiencia los proyectos pueden subsistir sin ti. Y lo que tú sembraste en muchos proyectos termina al final en el aire, ¿sí? Entonces esto sí es algo como que de verdad me ha servido mucho en la música y es a valorar mi trabajo, a valorar mi tiempo, a valorar mis inversiones, porque vale mucho dinero conseguir instrumentos, estudiar. Eso te permite también encontrar el lugar en donde tú vas a ser valorado. Y Dios me permitió, por ejemplo, llegar a este lugar, participar en producciones que las escucho después estando como en los Grammy, en cosas así, y al final Dios me tenía un lugar mucho mejor que lo que yo imaginaba en algún momento de mi vida. Pero apuntar hacia esa dirección también me hizo pensar que no todos los caminos servían. A veces uno, por querer tener mucho trabajo, le dice que sí a tocar en un crucero, a tocar en un restaurante, a tocar en muchas cosas que al final te están alejando de tu proyecto. Mi proyecto siempre fue, yo quiero ser pianista de la música comercial y trabajar con artistas comerciales. Tanto así que mi tesis de grado fue al respecto. Y aunque tuve propuestas de cruceros y cosas así, sabía que eso me iba a alejar de ese proyecto. Entonces lo que hice fue centrarme en conseguir equipos, producir mi sonido, cobrar bien y de esa manera llegar a estar en círculos y en radares de personas que al final eran los proyectos a los que yo quería apuntar. Si solo pudieras tocar una canción por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Claro de Luna, de Debussy. Para mí marcó un antes y un después en mi forma de tocar el piano. Esa fue una obra que estudié en la universidad y también con mi esposa fue una canción que marcó muchas cosas bonitas. Entonces creo que es algo que me acompaña siempre, y siempre que estoy en un piano la toco, siempre. ¿Qué instrumento te arrepientes de no haber aprendido a tocar? El acordeón. Yo siempre he estado cerca a la música colombiana, cerca al vallenato, he trabajado, pues lo que les contaba un poco sobre el vallenato en general, cómo acompaña toda la música que yo hago, y admiro a los acordeoneros, admiro el instrumento, un instrumento precioso, súper difícil de tocar, de mucha fuerza, de mucha velocidad y por supuesto una creatividad impresionante, y hubiera sido el instrumento que aparte siento que me hubiera dado mucha plata. ¿Alguna vez has olvidado alguna parte de una canción en pleno escenario? ¿Cómo saliste del apuro? Recuerdo mucho con la primera vez que toqué con Jorge Celedón. Era un repertorio de aproximadamente 23 canciones y había uno donde era solo piano. Arrancaba yo haciendo una improvisación larga y entraba a tocar el tema específico, que era una canción que él había grabado con el Binomio de Oro.
todo el escenario a oscuras, la luz blanca encima, Feria de Cali, todo el mundo del estadio repleto. Y me tocó alargar un poco más la improvisación, así fue que lo resolví. Y mientras iba tocando, le iba preguntando al baterista que tenía cómo comienza la canción, le gritaba mientras iba tocando. Y entonces él alcanzó a escuchar un pedazo de la melodía y ya salí adelante del apuro, pero es una cosa que me ha pasado muchas veces, no solo aquí, sino que ese fue como uno de los apuros más por la cantidad de gente y por la importancia del concierto, pero se sale adelante con la ayuda de los compañeros también, porque al final pues es algo que le puede pasar hasta a los mismos cantantes. Si tu instrumento hablara, ¿qué crees que diría de ti? En este momento yo creo que diría que me extraña, porque en un punto ya cuando la música se vuelve como tu actividad económica principal, ya el tiempo que uno pasaba antes estudiando una obra, con la pasión que de pronto la estudiaba en ese momento, deja de estar. O sea, yo tengo una familia, tengo hijos, trabajo 100% de la música porque ese es nuestro ingreso, todo relacionado con música, y no me queda tiempo, como desearía, de pasar horas con el instrumento, como lo hacía en la universidad, por ejemplo. Creo que eso sería algo que me reclamaría mi instrumento, y es volver a tener esos tiempos de práctica, de inspiración, en el que se pasaban las horas, y eso no volvió a pasar desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en un ensayo o presentación? Karin León, Movistar Arena, Sold Out, era un concierto de él, no era como una feria o algo así. Y yo iba a estar en el show central a mitad de la presentación para unas canciones específicas y tenía que participar con el guitar. Entonces estábamos en la prueba de sonido, conocí a Karin en tarima, no tuvimos la oportunidad de tener un ensayo antes o algo así con él, y salgo con el guitar que me pasan, voy a hacer el show y se suelta el guitar y ¡pah! Se cae al piso, como todo quedó así en silencio. No era mi guitar en ese momento, entonces fue como muy, muy, muy grave en el sentido, pero pues yo no lo había asegurado ni nada, sino que me lo habían puesto los stages así tal cual, entonces pues digamos que no tuve culpa en eso. Ya para el show salí con mi propio guitar y bueno, todo salió súper bien. Un momento súper vergonzoso para mí porque pues te imaginarás, la manera en que lo conocí fue así. Si tuvieras que describir tu vida con el título de una canción, ¿cuál sería? Yo creo que Incomparable Amor. Siento que nada en mi vida hubiera pasado sin el amor incomparable que Dios ha tenido por mí y por mi familia. Yo he visto la mano de Dios desde el primer día de haber dicho que sí en el altar. Hablo económicamente, porque después de que todo el mundo me decía cómo vas a sostener una familia a través de la música, así, incluso en pandemia, cuando todo estaba como no habían shows, no había nada, siento que el amor de Dios nos ha acompañado siempre y ha habido siempre sobreabundancia en mi casa a través de la música, y desde el principio creo que era el plan de Dios tenerme en esto, y he visto su amor en cada paso que he dado desde que escogí la música como mi vida y mi profesión.